Buenas tardes a todos y bienvenidos. Es para mí un placer comenzar las sesiones científicas del 25º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Mi nombre es Francisco Nistal y pertenezco al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Junto con el doctor Ignacio Muñoz Carvajal del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, vamos a moderar esta primera mesa redonda que está dedicada a un tema, la verdad, que bastante desatendido en nuestro país y en particular por los cirujanos cardiovasculares, como es el de la investigación translacional. Para abordar la cuestión hemos invitado a 3 personas, cada una de ellas de relevancia internacional en su campo y que tienen una característica común y un rasgo que les diferencia. Lo que les separa es su formación y su actividad fundamental. El doctor Juan Miguel Redondo es un investigador básico de enfermedades cardiovasculares. El doctor Arturo Evangelista es un clínico especializado en imagen cardíaca y el doctor Tenesen es un cirujano cardiovascular. El nexo entre los 3 es que todos ellos desarrollan líneas de investigación cardiovascular en las que colaboran de forma estrecha con científicos de formación y enfoque diferentes a los propios. Esta simbiosis para la generación de conocimiento original, de auténtica ciencia, con letras mayúsculas, es el fenómeno que querríamos mostrar a los residentes, a los estudiantes y a los especialistas jóvenes que asisten a la sesión, con la esperanza de poder reclutarles para este tipo de actividad. La investigación translacional es una actividad científica en la que las observaciones, las hipótesis o las preguntas que desarrollamos a partir de la asistencia clínica o de los laboratorios clínico-experimental, es exportada o es trasladada, pero también de alguna manera traducida, se cambia de alguna manera la forma de expresión, el lenguaje, de forma multidireccional, no como nos enseñan estas flechas, en realidad es multidireccional. Y estas hipótesis se exportan al resto de ámbitos, de forma que todos ellos contribuyen al esclarecimiento de los fenómenos fisiopatológicos y a la generación de nuevas terapias para nuestros pacientes. ¿Y cuáles son las razones que pueden impulsar a un joven cirujano cardiovascular para involucrarse en una actividad de investigación? Una buena razón es que a uno le encanta la fisiopatología y querría poder encontrar respuesta a hipótesis que uno mismo formula. La investigación de nivel, por otro lado, suele proporcionar la oportunidad de trabajar con personas de gran creatividad y con gran talento también. Por otra parte, además, la investigación constituye un legado que de alguna manera excede con mucho al limitado número de pacientes que en nuestra vida profesional podemos tratar u operar. También sirve para definir el campo propio de conocimiento profundo y para generar una identidad profesional sólida. Sin duda, la investigación es un elemento de promoción académica y profesional, pero también es de gran atractivo por lo que supone de reto intelectual. Nos saca, de alguna manera, de nuestra rutina de trabajo diario clínico o administrativo, pero también, por el mismo motivo, pues nos exige flexibilidad intelectual. Por otra parte, en último lugar, aunque seguramente que es la razón más importante,
los médicos y los clínicos y los cirujanos, ¿no? Todos los médicos, somos las personas que conocemos las preguntas cuya respuesta debería de servir para mejorar la vida de nuestros pacientes, y esa es la razón fundamental por la que tenemos la obligación moral de investigar. Hay dos razones adicionales que se pueden aplicar a los cirujanos cardiovasculares y que en la jerga de los jugadores de ajedrez se llamarían de ventaja posicional. Por un lado, nuestro adiestramiento para la especialidad nos habilita para acometer con éxito algunas técnicas experimentales muy dificultosas para personas que carecen de nuestra formación. Y por otra parte, nuestra práctica diaria nos facilita el acceso a algunas muestras biológicas que son de gran valor en proyectos de investigación translacional y que sin nuestro concurso, pues con gran dificultad se pueden conseguir. Todo esto, desde luego, pasa por mantener una relación respetuosa y empática con los demás investigadores, y también en hacer un esfuerzo de autoeducación para, de alguna manera, conocer el idioma de los otros. En resumen, que estamos condenados a entendernos de otra manera, pues siguiendo a Claude Bernard, habría que decir que puede ser que veamos fenómenos extraordinarios, pero no los vamos a poder entender. Y seguidamente les presento al doctor Arturo Evangelista, miembro del Instituto de Investigación del Vall d'Hebron de Barcelona, de larga trayectoria en investigación biomédica, y que nos va a hablar sobre investigación clínica en ciencias cardiovasculares. Cuando quiera, doctor. Bueno, quisiera agradecer a la organización la posibilidad de presentar esta sesión, que sin duda creo que tiene un gran interés porque los avances científicos influyen de una forma determinante en nuestra práctica diaria y sin duda son el resultado de un esfuerzo colectivo importante, porque pocas cosas hoy día se pueden hacer de forma individual. Por lo tanto, me parece muy oportuna la charla, el título de las charlas, desde la básica a la clínica a los avances quirúrgicos, y vamos a centrarnos pues en mi visión, que no deja de ser una visión particular, y por lo tanto, por un poco de coherencia, intentaré que sea lo más aproximada posible a mi realidad. Y mi realidad vosotros sabéis muy bien que es la patología aórtica, con lo cual no quiere decir que toda la investigación que hagamos en absoluto sea en patología aórtica, pero es la que yo me siento más cómodo en hacer reflejo del título de la charla. Sin duda, la investigación clínica no es de segunda línea en las enfermedades cardiovasculares. La básica es fundamental para entender muchos procesos, pero la clínica también para gestionar adecuadamente el manejo de las enfermedades y indicar tanto los tratamientos como las indicaciones de tratamiento quirúrgico adecuadamente. Por lo tanto, pues empezaré por mi visión, que está un poco centrada primero en decir qué es investigación clínica. Y si buscamos en Wikipedia nos dice que la investigación clínica ayuda a encontrar formas nuevas y mejores para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de una enfermedad. Por lo tanto, realmente si vamos a intentar optimizar todo esto, pues el paciente sin duda va a recibir una mejor atención y manejo. En todos estos puntos que hemos comentado, juega mucho las técnicas de imagen y juega mucho en la aorta, porque un paciente puede explicar angina, un paciente puede explicar disnea o palpitaciones, pero la aorta es muy silente hasta que se rompe. Y por lo tanto, la guía principal que tenemos, más que preguntar que cómo está un paciente, que cuando los visitamos, evidentemente, que aunque sea por educación, pues lo hacemos, pero casi nunca nos van a sorprender con síntomas que nos sirvan de guía para el manejo del paciente. Va a ser rarísimo, ¿no? Las técnicas de imagen marcan
mucho el proceso de la enfermedad. Los biomarcadores están en una fase evolutiva, progresiva. Yo creo que aún nos falta un poco, van saliendo cosas, pero estamos aún en fase muy inicial. Los ensayos clínicos, sin duda, nos ayudan mucho a fortalecer qué fármacos o qué manejo terapéutico es más adecuado o no en los pacientes. Los estudios observacionales, lo que hacemos más frecuentemente, pero a veces son limitantes porque esta patología no es lo abundante de otras y por lo tanto son estudios que aisladamente son difíciles de hacer y cada vez tendemos más a hacer estudios de varios centros, y los registros que son amplios y son abiertos a toda un área geográfica, un país como el RESA o en todo el mundo como el IRAD, pero que de alguna forma quizás la calidad del dato no es lo más fina posible que uno quisiera, pero hay datos robustos que probablemente pues, son incuestionables, que es la única manera de obtener. Todo esto forma parte de un concepto que es intentar no solo aplicar los conocimientos actuales, sino de alguna forma avanzar para el futuro. Y para esto hay que hacerlo de forma multidisciplinar, desde los básicos, los clínicos, los cirujanos, intentando observar la realidad y haciéndonos preguntas de cómo podemos seguir avanzando. Por eso es muy importante el clima transversal de este tipo de estudios y de este tipo de enfoque en la medicina. Empezaré por una cosa tan simple como puede ser la imagen multimodalidad, que es lo que está de moda en los últimos 10 años o 8 años. Fijaros de que parece que dices, la imagen multimodalidad es una gran revolución en positivo. Y dices, depende si en positivo o en negativo, en algunas cosas, depende de cómo la conozcas o la interpretes. Fijaros que este es el mismo paciente que le hemos medido la aorta por transtorácico, por TAC y por resonancia. Y lo primero que hacemos es valorar el grosor de la aorta, por los bordes externos menos el diámetro interno, y dividirlo por 2 sabemos cuál es el grosor de la pared de la aorta. Bueno, pues nos sale que la pared de la aorta por eco mide 3,2 milímetros de media, el TAC 0,9 y la resonancia 1,3. Es la misma estructura y fijaros la diferencia que hay. Entonces, esto es multimodalidad, pero también puede ser multierror. Es fundamental conocer un poco las cosas antes de gestionarlas, porque esto puede tener implicaciones importantes, no en la pared de la aorta probablemente, pero sí en los diámetros y en otras cosas. ¿Qué pasa? Que la ecocardiografía genera como una especie de reverberaciones donde una pared que mide 1 milímetro o 0,9 milímetros se amplía por sus reverberaciones y la hace grande, sobre todo con la imagen armónica, a 3,2 milímetros. Por lo tanto, si yo mido los bordes externos de esta pared, estoy sobreestimando el diámetro de la aorta. Si mido los bordes internos, lo estoy infraestimando, porque es que en el fondo la realidad está en medio. Para hacer eso es porque nosotros decimos que miramos del primer eco al primer eco y así tanto nos hace el grosor de la pared, porque la luz me dirá lo mismo, es decir, la aorta no estará sobreestimada por el grosor de la pared, sino haremos de primer eco, ni estará infraestimada si midiéramos solo de borde interno a borde interno. Por eso es importante las guías reflexivas de intentar aclarar conceptos y no intentar ponerlo todo. Todo se mide de eco interno o de eco externo. Depende de lo que método estemos utilizando. Otro error importante que los que hacemos imagen debemos de decirlo. Es decir, podemos medir la aorta de muchas maneras. Hemos hecho unas guías y yo participé de chairman en estas guías para intentar homogeneizar la forma de medirlo. Pero si uno mide la aorta, y este es el mismo estudio, el mismo paciente, y uno mide el corte coronal porque dices, bueno, se parece más al del eco en la proyección, y le sale una raíz de 49. Y si uno hace un doble oblicuo, que es lo adecuado, medir en doble oblicuo y medir todos los diámetros de cúspide máximo, te sale que este 49 en este paciente, mismo paciente, en el mismo momento mide 56. O sea, ha cambiado 7 milímetros y esto es muy importante. Si no ponemos cómo se mide la aorta, si uno se hace un estudio en un sitio, en un hospital, y mide 49 y al cabo de 6 meses se lo hace en otro hospital y mide 56,
el paciente se va corriendo a cirugía, pero tontamente, porque vemos que en el mismo estudio salen esta diferencia de valores y la aorta no ha cambiado de tamaño. Por lo tanto, esto es hacer investigación clínica, buscar la forma de optimizar las herramientas de trabajo. Tenemos que utilizar no de forma singular las cosas, sino según dicen las guías. Y si estamos convencidos de hacerlo de forma singular, tiene que salir reflejado y decir, lo he medido en diástole, lo he medido utilizando aquí un corte coronal y me sale 49, ya no genera problemas, pero no podemos obviar esta información. Por lo tanto, veremos que en un doble oblicuo, tanto por TAC como por resonancia magnética, veremos el trébol y mediremos la distancia máxima entre las cúspides, y la mayor de ellas, si fuera simétrica serían iguales, pero no lo es siempre, va a ser el diámetro máximo. En amarillo tenemos el diámetro que saca el eco, que depende de la ventana y del tórax del paciente, pues hará así, hará así. Entonces es un diámetro aproximado. Lo ideal sería que casaran, pero no siempre casan, como ya veréis. Nosotros, haciendo las medidas de forma sistemática, de primer eco y los diámetros internos de TAC y resonancia en raíz y aorta ascendente, encontramos que las diferencias de multimodelación eran muy bajas. Pero haciéndolo así, si lo hacemos de otra manera, las diferencias pueden ser de casi 3 milímetros o más. O sea que es importante medirlo de la misma manera. Primer eco para estrenar longitudinal y tanto por TAC y resonancia con doble oblicuidad, diámetros internos. Pero hay otras cosas que haciéndolo así también salen diferentes, y esto pues es importante de conocerlo. Tenemos un paciente, este estudio lo publicamos el año pasado en una serie extensa de válvulas bicúspides, diámetro de la raíz de aorta de este paciente 44, y con la misma proyección que habíamos dicho la anterior, 44, casa perfectamente. Pero la realidad es que tiene un diámetro que no se ve, pero para estrenar longitudinal, que es este, que mide 52, 8 milímetros más. Si nosotros seguimos este paciente por eco y un día determinado se le hace una resonancia, un TAC, y no pensamos que puede haber diferencias, diremos que ha dilatado 8 milímetros y se va a ir corriendo a cirugía. Pero este paciente medía esto, pero no lo medimos por eco. Esta diferencia no es excepcional, sobre todo en bicúspides es muy importante, en Marfan algunos. Un 30% casi en un Marfan. En bicúspides un 42% de estos tres diámetros, la diferencia supera los 5 milímetros, que es lo que decimos como criterio de simetría. Un 42%, si coges aleatoriamente un diámetro y lo mides con otro, puede haber una diferencia de 5 milímetros. Por lo tanto, el eco único puede generar errores. Y yo considero que como mínimo una vez a partir de los 40 milímetros deberíamos tener o un TAC o una resonancia magnética con el estudio tridimensional para poder comprobar si la medida con las tres dimensiones es válida la de la ecocardiografía o no. Si yo tengo esta diferencia, a partir de aquí probablemente tendría que utilizar TAC o resonancia, pero no eco. Si en vez de 44 me sale 45 o 46 como máximo 2-3 milímetros, puedo seguir a un paciente con eco, pero esto lo tengo que comprobar porque yo no sé si tiene asimetría o no tiene asimetría este paciente. Pasando ya un poco de las técnicas de imagen que tocaremos en otros aspectos, es importante también en investigación clínica saber el porqué de muchas cosas, y tenemos pacientes con ortopatías familiares. Evidentemente, dentro de todo el espectro de dilatación de aorta, tenemos que el 80% son pacientes esporádicos que no tienen historia familiar, pero hay que preguntarlo, si no, no se sabe. El paciente espontáneamente casi nunca te lo dice. Y hemos de saber que hay un 20% con historia familiar. Que este 20%, hay un 5% solo que tienen aspectos sindrómicos, que son los que son más fáciles de identificar. Pero hay un 15% que no tienen ningún estigma sindrómico, no son Marfan, no son Loeys-Dietz, no es Ehlers-Danlos, y estos pacientes sabemos que hay historia familiar, pero no sabemos tipificarlos por la exploración física. Mientras los sindrómicos, casi el estudio genético es positivo en el 90-95% de los casos, en los no sindrómicos, que son los que cuestan más de identificar porque no tienen aspecto físico, el estudio genético solo es positivo en el 30% de los casos a fecha de hoy, 2020. Por lo tanto, ahí tenemos un hándicap, que tendremos pacientes que puedan ser familiares, porque haya
2 miembros en la familia con aneurismas de aorta, que los demás miembros, sobre todo familiares de primer orden, tendremos que irlos rastreando con técnicas de imagen para saber si van a hacer dilatación de aorta o no, porque el estudio genético, que tiene la ventaja de decirte no hace falta que sigas más a este paciente porque no ha cogido la mutación de sus familiares, aquí, como no hay mutación identificada, obliga a hacer un rastreo temporal, que después se puede ver si es de cada 3 años o cada 5 años, depende de la edad del paciente, etc. Pero esto es una situación real que está pasando. De un 20% de aneurismas tienen componente familiar y muchos de ellos aún no tenemos una mutación para discriminar cuáles tienen y no tienen esta mutación. Aquí podéis ver lo que os he comentado. El más frecuente de los no sindrómicos es el ACTA2, pero hay muchos más. Pero tenemos un pool de casi 70% de los pacientes que cada año va disminuyendo. Ojalá de aquí 5 o 10 años esto no exista. No tenemos aún las mutaciones identificables por genética. Por lo tanto, en los no sindrómicos, pensar que cada vez que pedís un estudio familiar o un probando de genética, pues 1 de cada 3 os saldrá positiva, las otras 2 no. Es lo que tenemos hoy día. Nosotros hicimos un estudio familiar con ecocardiografía para ver qué pacientes, qué familiares de primer orden, padres, hermanos o hijos, tenían bicúspide cuando teníamos un probando con bicúspide. Sabéis que esto afecta la bicúspide del 1,5% de la población. Bueno, pues haciendo un rastreo con ecocardiografía vimos que el 6,4% tenían válvula bicúspide también. Es decir, más de 3 veces, casi 4 veces, 3 veces y media la población en general. Es decir, hay un componente genético que no es el del Marfan o de otras enfermedades como el ACTA2, etcétera, que puede llegar al 50%, pero aquí tenemos casi 4 veces más de incidencia de bicúspides en un núcleo de familiares de primer orden. Pero lo que nos llamó la atención, bueno, aquí tengo que explicar también que como la bicúspide es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, 3 veces más, es decir, cuando, y esto intento no ser sexista, pero cuando haces el screening familiar a un hombre, a un varón, pues tienes un 10% de posibilidades de que salga bicúspide y en una mujer sale el 3%, pero esto es porque la enfermedad es más prevalente en el hombre. Pero fuera de esto, lo que nos llamó la atención de este estudio, que nos obligó a reflexionar, es que había más incidencia casi de aneurismas de aorta en los familiares de bicúspide que no eran bicúspides, eran tricúspides. Dijimos, ¿cómo puede ser que teniendo una válvula tricúspide, no bicúspide, hay un 10% de familiares con aorta dilatada? Entonces, que debe haber un componente genético que no solo afecta a la válvula, sino a la aorta ascendente. Y entonces intentamos a estos pacientes hacerles un TAC para entender un poco el tema. Y este paciente, que no se mueve el vídeo, pero estaba con eco diagnosticada de tricúspide, pero tenía una aorta dilatada, y su hermano raramente presentó una disección de aorta y tenía una bicúspide, le dijimos, oye, a este señor le vamos a hacer un TAC. Y al hacerle el TAC, confirmamos que tenía la aorta dilatada, pero que tenía un mini RAFE, que por eco no se veía, este mini RAFE. Y así nos pasó en un porcentaje, casi la mitad de los pacientes o los familiares que tenían la aorta dilatada con válvula que considerábamos tricúspides, aparecieron mini RAFes. Y estos mini RAFes alteran el flujo de la aorta, aunque sean mini RAFes, y condicionan que haya una moderada dilatación de la aorta ascendente. Con lo cual, una moraleja del estudio de screening anterior es que cuando tengamos un familiar de bicúspide con una aorta dilatada, quizás el eco solo no nos descarta mini RAFe, pero con un TAC podemos diagnosticar la presencia de un mini RAFe, que es una bicúspide. Esto del RAFe es un espectro, que hay RAFes completos, RAFes medios y pequeños RAFes, pero todos ellos alteran el flujo de la aorta ascendente. Esta alteración del flujo ascendente es lo que nos ayuda a justificar la dilatación en pacientes que pensábamos que tenían una válvula tricúspide aórtica. Otro aspecto que es importante de valorar es no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento. Y aquí el seguimiento vuelve a ser absolutamente importante, las técnicas de imagen. Obviamente que tenemos que controlar la presión arterial, porque esto provoca un aumento del estrés de pared y facilita la dilatación y los factores de riesgo, tabaquismo, dislipemia, pero vamos a guiarnos mucho por el tamaño de la aorta. Este tema es importante porque en las guías
hablan aleatoriamente, pero la mayoría de veces no hay expertos de imagen en las guías, sino hay clínicos, cirujanos y tal, pero no expertos de imagen muy a menudo. Y cuando los hay, yo he estado en algunas, no se hace suficiente caso, ponen pues que una dilatación de 3 milímetros ya es significativa y a veces en algunas guías ha salido como indicación de cirugía. Fijaros, en el TAC, que es la mejor técnica con resolución espacial, utilizando sincronización con el electrocardiograma y midiéndolo en diástole como se debería medir. La variación entre dos observadores hecho en el estudio simultáneamente y medido es 2,2 milímetros. Por debajo de 2 milímetros uno no puede decir si el paciente ha variado su diámetro o no, porque es variabilidad de la medida hecha con la mejor técnica y en un mismo momento y en un mismo corte. Y por eco es 3,5. Entonces, decir cambios de 3 milímetros no implican nada. Es decir, tenemos que ir a cambios, quizás 5 milímetros es mucho, pero quizás hay que hacer en TAC por encima de 2 milímetros si medimos los dos TACs, uno al lado del otro, no nos guiamos solo del report, o le pedimos al cardiólogo o al radiólogo que te midan bien al mismo nivel, en el mismo momento, los dos estudios, porque si no, lo mejor es repetir el estudio otra vez y ver si la tendencia esta es correcta o no es correcta, porque variaciones de la misma técnica, aún optimizando las medidas, no hechos en eco clínico rápido, en el fragor de la batalla, sino para publicar un trabajo, fijaros qué diferencias son habituales. Por lo tanto, tener en cuenta que cualquier cambio por debajo de esto no debería hacernos tomar decisiones. Bueno, en consecuencia de ver de pacientes con bicúspide en seguimientos clínicos y en estudios que hemos hecho, claro, veíamos de que había una tendencia muy exagerada a ver dónde dilataba la aorta ascendente en las bicúspides dependiendo del morfotipo de la válvula bicúspide. Con lo cual pensamos, tenemos la posibilidad de hacer una resonancia magnética 4D flow y hicimos una serie extensa para ver la dirección del flujo por resonancia magnética y pudimos ver que realmente cuando hay una fusión de la coronárica izquierda, de la sigmoidea coronárica izquierda de la derecha, lo que pudimos ver era que el flujo iba dirigido hacia la pared anterior. Y cuando se fusionaba a la derecha no coronárica, el flujo iba hacia la pared posterior y rotaba hacia arriba en la parte más distal de la aorta ascendente. Con lo cual, en este morfotipo, la dilatación era proximal en la aorta y en el morfotipo derecho no coronárico era distal, el tubular distal o arco. Entonces, esto era muy repetitivo en todos los casos, se explicaba muy bien por el Wall-Share Stress, con lo cual vimos de que realmente esto pasaba, y no tanto en pacientes con insuficiencia aórtica o estenosis aórtica de mayor edad, porque a diferencia de esto, la bicúspide tiene este flujo con vórtices excéntricos dirigidos a la pared de la aorta desde la fase fetal. El chorro va a 70, 80 o 100 veces por minuto en la misma dirección, con lo cual genera un remodelado de la pared de la aorta y al final vemos que la aorta remodela diferente según la dirección del chorro, que está en dirección del morfotipo de la válvula. Por lo tanto, esto también es importante porque si tenemos un morfotipo derecha no coronárica, la ecocardiografía, que es muy buena en la parte proximal, igual no nos da información de dónde está la dilatación, que es más arriba. Por lo tanto, tener en cuenta el morfotipo de la bicúspide también para utilizar taco-resonancia o solo eco. Es más fácil identificar la dilatación por el morfotipo derecha-izquierda que no por el derecha no coronárica, que está más arriba. Pero lo que no nos responde esto, de momento, es que sabemos dónde dilata y por qué dilata, por la dirección de los flujos, pero no cuánto dilata. A pesar de esto, hay pacientes a los 80 años que tienen una aorta de 43-44 y hay chicos jóvenes con un perfil parecido que tienen una aorta mucho más dilatada de 48-50. Entonces, ¿por qué dilata la aorta más o menos? A esto no hemos llegado. No sé si hemos de afinar más en todas estas técnicas que son nuevas o probablemente hay un componente genético que con las mismas cargas y con el mismo estrés de pared pues cedan en unos pacientes más rápidamente y remodelen y otros más tardíamente. Pero estamos donde estamos. Esto es un avance de los últimos años,
pero en absoluto es una estación final, es una estación de enlace hacia otros conocimientos de investigación clínica. Otro estudio que realizamos y que también publicamos en JACC el año pasado era que valorando la velocidad de pulso o pulse wave velocity, que clásicamente se hacía por ecografía desde la carótida hasta las ilíacas por la velocidad de onda de pulso por Doppler, con muchos errores, lo podemos hacer con resonancia magnética 4D flow. ¿Y qué podemos ver? Pues podemos ver que llamativamente en las bicúspides, cuando la aorta se dilata, la velocidad, como se dilata la aorta, se va enlenteciendo. Pero hay un punto que está alrededor de 50 milímetros de dilatación de la aorta, donde aunque la aorta siga dilatándose, la velocidad aumenta, ya no se enlentece la velocidad del flujo. Esto quiere decir que aquí la aorta, aunque ya el remodelado de la aorta no sirve para solucionar el problema, y tenemos un aumento de la rigidez de la pared de la aorta que hace que ya esto aumente. Probablemente aquí este punto de corte de 50 casa bastante con las líneas de investigación que apoyan de que el punto de corte para cirugía está entre 50 y 55. Ojalá de aquí a unos años podamos individualizar la tendencia al cambio de dirección de la onda de pulso como marcador de indicación de cirugía respecto al tamaño de la aorta, porque el tamaño de la aorta no deja de ser un simplismo. No es lo mismo un 48 para un paciente que para otro, no es lo mismo para una edad determinada, para una biomecánica de la aorta determinada. Deberíamos avanzar y probablemente estas herramientas nos van a permitir en un diámetro determinado poder gestionar cómo avanzar para indicar cirugía de forma más precoz. Similarmente, también el año pasado publicamos en European Heart Journal otro parámetro que es muy robusto, que es el strain de la parte tubular proximal de la aorta. En los pacientes con Marfan, el strain se relaciona muy significativamente, más casi que el diámetro y más que otros parámetros de biomecánica, con la progresión de la dilatación de la aorta y con la necesidad de eventos clínicos, la necesidad de cirugía. Por lo tanto, es otro parámetro que para un diámetro determinado, que a veces bailamos entre 45 o 50 en los Marfan, puede ayudarnos a definir el momento en que indicar la cirugía en estos pacientes. Pasando ya a otro tema, que es cuando queremos valorar los resultados de tratamiento médico, que he dicho, pues hacemos ensayos clínicos. Nosotros hemos tenido la suerte de poder colaborar muy próximamente con el grupo del doctor Forteza en Marfan y hemos hecho un estudio que salió publicado primero European Heart Journal en el ensayo clínico, donde vimos que no había diferencias significativas entre atenolol y losartán en el tratamiento de los pacientes con Marfan. Después prolongamos el estudio y publicamos en este JACC que a los 8 años, no a los 3 años, sino 7 años y medio, tampoco había diferencias, aunque parece como si el grupo de losartán tuviera ligera beneficio no significativo. Ya sabéis que en las publicaciones o eres significativo o no puedes decir nada, no significativo, pero es algo inferior a algo mejores resultados que el atenolol, pero quizás necesitaríamos igual 1000 pacientes para ver si esto tuviera una significación estadística. De base, las diferencias son mínimas y se pueden dar por valores iguales. Hay grupos que consideran que hay que dar los dos fármacos, hay grupos que consideran que bueno, pues que probablemente dar losartán o el atenolol es probablemente lo mismo. Yo personalmente pienso de que hay un componente más de control de presión arterial que no exactamente biológico, pero si asumiéramos los resultados de los estudios de base ya con los ratones, pues todos hubiéramos apostado que el losartán barrería. No barre. En todo caso, veremos si con metaanálisis o añadiendo series ya de 1000 pacientes tiene un ligero efecto beneficioso sobre el atenolol. Claro, de momento aún no lo está. Pero esto es investigación clínica. También la forma de indicar, según los resultados que vamos viendo, cuándo debemos indicar la cirugía de un paciente con dilatación de aorta ascendente. Se ponen las guías 55, probablemente esto deberá matizarse, que 55 es el tope, pero que debería ser más la excepción que la regla y que debemos de tener puntos de corte más bajos dependiendo de si tenemos patología familiar, si tenemos mutaciones
que pueden generar problemas como Lacta2, como podemos tener Marfan, que son un poco complicados, los Lois-Dietz, que deberíamos estar entre 40 y 45. Es decir, de alguna forma, aprenderse los diámetros de memoria tiene una ventaja para que no te pases, pero gestionar la indicación de cirugía solo en base a los diámetros es un simplismo. Debemos poder individualizar al paciente, no solo con talla, peso y edad, sino de qué patología de base está detrás de la dilatación de la aorta. Y aquí, pues la investigación clínica es absolutamente necesaria. Si pasamos a otra parte del tema que quiero hablar, que es de los síndromes aórticos agudos, sabéis que hemos estudiado el seguimiento de los pacientes una vez han sido dados de alta para ver qué pacientes tienen alto riesgo, qué pacientes precisan tratamiento endovascular, porque en el INSTAT parecía que hay que darlo a todos, pero yo no lo tengo nada claro, porque el café para todos a veces puede ser interesante, pero puede generar complicaciones innecesarias a un paciente. Primero ver que en los 3 primeros años, los pacientes que tienen falsa luz permeable, sean tipo A o tipo B, el tipo A y el B van igual en los 3 primeros años, pero a partir del 3er año, los tipo B se van peor que el tipo A. Probablemente porque la mayoría de los tipos A tienen puertas más reducidas y de alguna forma has solucionado parte del problema de la rotura intimal proximal y quedan roturas secundarias. Y esto al principio no implica, pero a partir del 3er año sí implica. Entonces, claro, el tratamiento endovascular lo que intentamos nosotros es de alguna forma dirigir todo el flujo por la verdadera luz y que se remodele la aorta trombosándose la falsa luz y pasando de un problema de este tipo a este tipo. ¿Esto lo hemos de hacer a todos o hay algún subgrupo que se beneficia más? Bueno, yo creo que a todos no tiene ningún sentido. Es no querer conocer a las técnicas de imagen porque te marcan muchísimo lo que puede llegar a pasar. Entonces, nosotros hemos visto en nuestro estudio que estamos en estos momentos, ya lo hemos sometido para publicación, que, por ejemplo, después de síndrome aórtico agudo, una aorta descendente de más de 45 milímetros tiene el 98% de posibilidades de tener eventos o necesidad de cirugía por diámetros en la evolución. Por lo tanto, si tienen un diámetro de 45, probablemente tienen toda potestad de hacer un tratamiento en la fase subaguda. Esto no pasa en muchos pacientes, pero pasa en bastantes. Es decir, no es sensible este dato solo porque la mitad de las veces de problemas no los identifica. Hay un 41% de sensibilidad, pero es muy específico y esto tiene valor. Diámetro más de 45 implicaría plantearse hacer algo. Otro dato que encontramos era el tamaño de la puerta de entrada. Cuando tenemos tamaños de puerta de entrada superiores a 10 milímetros, los pacientes tienen complicaciones, sean roturas o obligan a diámetros de 60 a actuar con una frecuencia muy superior a cuando los diámetros son inferiores a 10 milímetros. Esto es un dato fundamental porque si hacemos un estudio en la fase subaguda también nos permitiría actuar y no dar café para todos, sino diámetros más de 45, puertas de entrada grandes. Esto nos ayuda mucho. Aquí ver las puertas de entrada pues es muy fácil ver tanto por eco como por TAC, como por transesofágico, por resonancia magnética, se puede ver muy bien. Hemos visto que aparte de la puerta de entrada, la descarga distal también es importante. Cuando tenemos un paciente con una puerta de entrada grande y una puerta de salida grande, la dilatación es menor, porque casi no aguanta presiones la falsa luz. El problema es que esto se pasa en pocos casos. La mayoría de las veces es cuando hay una puerta grande, uno no tiene la suerte de tener una descarga grande al final. Y por otra parte, hay pacientes que tienen una puerta pequeña, pero la puerta de descarga es la de entrada grande. Y estos pacientes tampoco van bien, no van tan mal como la puerta proximal, pero la puerta distal también genera problemas. Lo mejor es cuando hay un cañón de escopeta y no hay mismatch y la entrada y la salida es parecida. Analizando el tamaño de la aorta y el peso de las puertas, vemos que en la fase subaguda hay un 15-14% de los pacientes con diámetros de más de 45 que deberían ir a tratamiento quirúrgico endovascular. Y hay un 30% que, aunque no tengan un diámetro de 45, tienen una disparidad importante en las puertas de entrada y salida. Y que también
van a ir dilatando. Y tenemos más o menos la mitad de casos que pensamos que no queda claro que estos pacientes vayan a ir mal y que igual estos pacientes, la mitad de ellos, deberían actuarse en la fase subaguda y la otra mitad seguirlos anualmente hasta que tengamos la estratificación clara de que estos pacientes se mantienen estables o algunos de ellos van evolucionando más. Por lo tanto, creo que esto es un enfoque mucho más realístico que decir endovascular a todo paciente que tenga la aorta descendente disecada. Valoremos estos datos que no son nada complicados de considerar. Aquí podemos ver un paciente con una puerta de entrada pequeña, en la falsa luz, que aquí es muy pequeña. Este paciente no hay que tocarlo, hay que optimizarlo médicamente y evitar factores de riesgo. Este es el caso raro que tenía puerta grande, pero cada luz iba a una ilíaca. Este paciente en 15 años no me ha dilatado nada. Este paciente tenía una puerta grande en la falsa luz y este paciente ha tenido que actuarse rápido. Este paciente se merece el tratamiento endovascular. Por lo tanto, yo prefiero analizar por técnicas de imagen cuáles son los más rentables. Es más, hay pacientes con comorbilidades y puedo saber si me juego el riesgo de una comorbilidad haciendo tratamiento endovascular porque hay riesgo alto de problemas y en cambio si un paciente tiene un perfil de bajo riesgo con comorbilidad, lo sigo médicamente. Por lo tanto, creo que es mejor este enfoque que el del Instat. Este es el resumen de lo que les he comentado. Valorar la genética, la historia familiar, control de presión. El EPOC también es un factor de riesgo y sobre todo diámetros, si hay compresión de la verdadera luz, puerta de entrada de 10 milímetros, patrón de presiones altas, trombosis parcial a falsa luz, quizás tiene menos importancia. Ya para acabar, decirles también que en el hematoma intramural es muy importante el control y nosotros, por imagen, nosotros hicimos realmente una publicación que fue pionera en este sentido para ver la evolución de que los hematomas pueden normalizarse totalmente, casi en un 40% de los casos, ir a aneurismas fusiformes por debilidad de la pared y puede ser una de las causas del aneurisma fusiforme al hematoma. En algunos casos provocar aneurisma sacular, de aquí a aquí, fijaros, y casi en un 25% hacer disecciones localizadas por rotura de la íntima, que dan esta típica imagen con íntimas como en forma de coma, que cuando veis uno pensar que en un momento esto es la evolución de un hematoma intramural. Por lo tanto, el hematoma intramural puede normalizarse o puede llegar a aneurismas o puede hacer disecciones localizadas. En cada caso, la única forma de aclararos las técnicas de imagen de una forma sistemática, casi más frecuente en el primer año que en la disección de aorta, porque muchos de estos cambios se producen en los 6 primeros meses. Aquí podemos ver que estas roturas intimales que os he dicho antes del hematoma, si se producen en la fase aguda, que entonces no es por cizallamiento, sino por compresión del mismo sangrado de la pared, el riesgo de rotura es muy grande. Por lo tanto, un hematoma que tiene rotura intimal significativa, superior a 3 milímetros, en la fase aguda, como en este caso, este paciente debe de operarse o hacerle tratamiento endovascular. En la fase crónica debe seguirse y ver si esto va progresando o está quieto. Con la fase aguda es una indicación de tratamiento endovascular o cirugía. Esto lo publicamos pues, hace un par de años, también a base de hacer estudios clínicos. Y finalmente, para acabar, el RESA, deciros los últimos resultados del RESA, al cual habéis participado la gran mayoría de vosotros, decir la evolución que hemos hecho desde el RESA 1 hasta el RESA 3. Fijaros en el tipo A, que hemos ido aumentando la indicación de tratamiento quirúrgico sistemáticamente en estos 15 años, de una forma significativa, y que la mortalidad quirúrgica la hemos bajado del 33% al 23%, 10 puntos. La debemos de bajar más, pero ya es importante que hayamos conseguido reducir la mortalidad en 10 puntos. Estamos hablando de centros de excelencia y no de excelencia. Estamos hablando de un registro que han entrado casi 40 hospitales de España, algunos con alta cirugía de aorta y otros menos, pero este es el resultado global de nuestro país y vamos con muy buenos resultados bajando, que no debería quedarse aquí. Y pues, podemos ver también pues, esta mortalidad global, como he dicho yo, si añadimos los no operados, sigue siendo alta, porque fijaros de dónde partíamos. En el tipo A, operados o no operados, el 41% se nos morían. Ahora es un 30%, porque hay un 15% casi que no operamos, pero en los operados es un 23%.
Y en el tipo B, fijaros que hemos bajado de un 23%, que era también muy alto en el RESA-1, a un 12% en la actualidad. Y esto juega mucho gracias también al tratamiento endovascular que ha entrado con fuerza en el RESA-3 y que no estaba antes. Por lo tanto, los registros también aportan resultados en la investigación clínica. Han participado la gran mayoría de centros, los que no han participado es porque no han querido, pero que en este sentido todo el mundo ha sido muy generoso. Yo pienso que es una línea de fortalecernos, buscar evidencias en el día a día, intentar hacer estudios multicéntricos, porque la patología aórtica aislada no da para evidenciar muchas cosas, y en cambio trabajar conjuntamente nos fortalece mucho. Por lo tanto, no quiero acabar sin darles las gracias a todos por haber podido arroparnos, ayudarnos y seguirnos incluyendo pacientes y siguiendo protocolos que a veces en los tiempos que vivimos se hace duro, pero que los resultados están ahí. Yo creo que la investigación clínica ha abierto mucha información en estos últimos años y esta investigación debe seguir en el futuro. Muchas gracias a todos. Por lo tanto, pues para acabar, yo quisiera agradecer la invitación de poder explicar un poco lo que hemos hecho quizás en los últimos 10 años, en el RESA en los últimos 15 años, que todo lo que hemos hecho, mucho de lo que hemos hecho al menos, nos ha dado luz, lo hemos publicado, y yo creo que el conocimiento que tenemos globalmente ahora de esta patología aórtica en este trabajo que hemos realizado conjuntamente no tiene nada que ver al que teníamos hace 15 o 20 años. Esto influye sin duda para el mejor manejo del paciente y para que todos ustedes pues sigan vinculados en proyectos que todos vamos a poder continuar haciendo si en la sociedad española pues seguimos trabajando de la manera que lo hemos hecho en equipo y conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Luego tendremos oportunidad de hacerte algunas preguntas. Y para cerrar la mesa, intervendrá el doctor Thijs Tennesen. This stage, the podium is yours. We regret you cannot be physically here, but hope we can invite you to Spain in the future when at all possible. Dear Chairman, ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm sorry that I can't be online with you today, but I will try to convince you that translational research and cardiothoracic surgery goes well together. My personal background is that I have a PhD in experimental cardiac research back in 1996. I have been a registrar in cardiothoracic surgery from 1998. And because of the co-localization, I was able to continue research, experimental research, in the floor above the cardiothoracic surgery department. And there was a lot of collaboration with other experimental researchers. And since 2005, I was appointed professor of cardiothoracic surgery with one laboratory engineer and some annual running costs. And also I was able to have every Friday off for supervising PhD students. And also in between operations, I was able to meet with my PhD students because of the co-localization. Since 2010, I was appointed Director of Research in the Division for Cardiovascular and Pulmonary Diseases in Oslo University Hospital. And I am actually working in a full clinical position, and I'm on call every 6th night. So what triggered my interest for experimental research? Well, when I watched patients with aortic stenosis, I saw that the same transvalvular gradient actually had a different phenotype with regard to hypertrophy symptoms and so forth. So I was very eager to try to understand how pressure overload actually could develop so differently in different patients. So therefore we developed an aortic
and a mouse model of aortic banding, and we used genetically modified mice with different knockouts of genes to see what role those specific genes played in the development of myocardial remodeling in pressure overload. So you have a lot of changes during cardiac remodeling in pressure overload. You will have an increase in extracellular matrix, and that is predominantly collagens. You will have hypertrophy of cardiac myocytes, but you will also have a transformation of cardiac fibroblasts to myofibroblasts. That is active cells that produce extracellular matrix constituents. And in the end, that could give increased fibrosis and diastolic dysfunction. And half of the patients with heart failure, they actually have normal ejection fraction, but they have a problem with the diastolic filling because of restriction and fibrosis. So I have been working recently with Lumican and fibromodulin, and both of those are small leucine-rich proteoglycans. They are glycosylated in different positions. And what made us interested in these small leucine-rich proteoglycans was that they are increased both in experimental and in human heart failure. So we recently published a paper in Scientific Reports showing that the extracellular matrix proteoglycan Lumican improves survival and counteracts cardiac dilatation in failure in mice, which are subjected to pressure overload. And we did aortic banding in the Lumican knockout mice and compared to wild type. And as you can see here, there is a somewhat increased mortality in the Lumican knockout mice when they are subjected to pressure overload compared to the wild type mice that have normal genes. And on the top you see sham-operated mice. So there was a significant higher mortality, and the mortality increased actually in the first 2 weeks after the operation. And what we saw was that there was an increase in left ventricular internal diameter in the knockout mice. So that means that they seem to dilate more than the wild types. And also the fractional shortening, which is a measure of contractility, was decreased in the knockout mice, showing that the knockout mice were not able to generate the same contractility as the wild type. And also the lung weight was increased in the knockout mice, which is the black bar here, and that's a measure of congestive heart failure. Then you get increased weight of the lungs filled with fluid. And also heart weights were almost double as high in the knockout mice compared to the wild types. When we were looking at the cardiomyocytes, we have stained here so that you can see the borders of the cardiomyocytes. And sham animals have, of course, quite small cardiomyocytes. The wild types, they have a large hypertrophy with an increased area of the cardiomyocytes. And in the Lumican knockout mice, there was actually a decrease in the fiber length. So that fits well, that when you have increased heart rate, as you can see here up to in the upper right panel, and you have decreased diameter, of course you must have an increased dilatation. So this is actually a kind of eccentric remodeling. We also found a reduction in fibrosis
In the knockout mice, here there is a borderline significance in the staining, which is Picroceres red. But we have also in a heterozygote mouse with which are heterozygous for Lumicon, we find a significant decrease in fibrosis. So if you don't have Lumicon, or if you have less Lumicon, you will have less fibrosis. And this was also seen on the molecular level, where we found that the mRNA for collagens were decreased, both collagen 1 and collagen 3, which you see here, compared to the wild types. And in polarized light, we could also show that there was a decreased cross-linking in the Lumicon knockout mice compared to wild types. So all in all, following aortic banding, which induces pressure overload in the left ventricle, we found that Lumicon is important for survival. Lumicon regulates cardiac remodeling with exacerbated left ventricular dilatation and contractile dysfunction. And we found reduced collagen cross-linking as the most important phenotype of the Lumicon knockout mice. So that explains more or less the dilatation of the left ventricle subjected to pressure overload. So we can conclude that Lumicon is a profibrotic mediator regulating extracellular matrix production and cross-linking. Some years ago, back in 2011, we also did aortic banding in mice, but we tried to actually mimic operation for aortic stenosis. And we looked upon the different isoforms of collagens, how they behaved when pressure overload was induced and when it was removed. So actually, the mice were banded for 4 weeks, and then we removed the banding, and the gradient was actually also removed back to normal, and there was a reverse remodeling for the next week. And as you can see here in the upper left panel, the left ventricular weight increased almost 50% in the banded mice compared to sham-operated mice. And when we debanded the mice, DB means debanded, you see there was, in 2 weeks, there was an almost normalization of the left ventricular weight. And alpha skeletal actins was hugely increased in banded mice and back to normal in debanded mice. And this is also a measure of hypertrophy. Brain natriuretic peptide increased or was more than doubled after banding, but quite soon it was back to normal, already after 3 days of debanding. And myosin heavy chain was increased as you would expect, and normally decreased during the next 7 days. So what happened then to the collagen in the hearts? We measured collagen content by hydroxyproline, which is a marker of total collagen, and as you can see, the collagen increased after banding, but it was more or less unaltered during the first week of debanding. However, when we looked at the different collagen types, you see that collagen 3 was up in aortic banding, but it was back to normal after 3 days of debanding, and then again up after 7 days. This was measured by Western blot. And collagen type 1 didn't actually, and surprisingly not, increase during aortic banding to a high degree. But
3 days after debanding, there was an increase. And we know that mRNA for collagen increases with banding, so maybe there is a delay here in the collagen production. But after 7 days, it was back to normal. And collagen type 8 was increased, but not to a significant degree after banding, not altered at 3 days of debanding, but was quite significantly upregulated at 7 days after debanding. So the conclusion of this paper was that total collagen remained increased following relief of pressure overload, but there was a change in isoform constitution as collagen type 1 increased transiently at 3 days, followed by a later increase in types 3 and 8 at 7 days after debanding. And these changes might be important for the biomechanical properties, because you know that collagen 1 is really stiff, whereas collagen 3 is more or less tensile. And we also did an experiment or a study in collagen 8 knockout mice and found that collagen 8, the collagen 8 protein also acts as a mediator within the myocardium or within the extracellular matrix. But I don't have time to go into that here. And I will also show you a paper, because we have been quite interested in cardiac fibrosis. So we were able to give an oral medication to block ALK5, which actually is connected to the mediation of the effects of TGF-beta. TGF-beta, when TGF-beta binds to the receptors, you will have a phosphorylation of SMAD3 and 4, where ALK4 and 5 are important, and that will induce collagen production and also the transformation of fibroblasts into myofibroblasts. So if we were able to block SMAD3 and 4 with SM16, which is a small molecule peptide that you can actually give through an oral or through the food to the mice, we would expect that the fibrosis would be less. So SM16 is a small molecule that is mostly or has been used in cancer research, but it was never used before in cardiac research, to our knowledge. It inhibits the type 1 receptor downstream, and then the SMAD2/3 phosphorylation. So we did aortic banding, and we had a sham group and an aortic banded group, and as you can see in the standard show, there was an increased fibrosis here, as you can see, the blue color. Whereas when we gave SM16 to the banded mice, there was a significantly less fibrosis, extracellular fibrosis, and that you can see here in the panels. The blue area is significantly reduced in the SM16 group compared to the vehicle or standard show group. Total collagen is also significantly reduced as measured by hydroxyproline. We found also reduced cross-linking, which you can see here in the lower left panel. You see polarized light, and here you see cross-linked collagens in the banded mice with standard show, and in the fourth panel you see that in the banded mice with SM16 there is hardly no light whatsoever. So there is a reduced cross-linking. And we also found that when you give TGF-beta and SM16, there is reduced phosphorylation of SMAD2. So this shows that TGF-beta induces phosphorylation of SMAD2, but TGF-beta plus SM16 reduces the phosphorylation and reduces fibrosis.
And you can also see here that in the standard CHO, you get an increased wall thickness, increased hypertrophy in the banded mice, whereas if you give SM16, you will get less hypertrophy and an increased end diastolic volume, which means that we have a dilatation. So in conclusion, SM16 reduces cardiac fibrosis and pressure overload. SM16 reduces collagen cross-linking, and the reduced fibrosis is most likely due to inhibition of the phosphorylation of SMAD2, and it improves diastolic function. However, there was increased mortality in the SM16 feeded animals, and that was mostly because of aortic rupture. So if you band the animals and inhibit fibrosis development, you get a fragile aorta which can rupture. And that was also an editorial in the same issue that we published our work, that you have both benefits and perils in inhibiting fibrosis. So, how about the task of my talk? Is translational research and cardiothoracic surgery an impossible combination? It is possible, but it's really, really hard work, especially in the building up phase. And your boss, he has to want you to succeed and maybe actually step back a bit and give you more responsibility. You have to get some scheduled time for research. You have to obtain funding, which is hard work, a lot of applications. And you need laboratory help, either by collaboration with other groups or if you can get funding for one yourself. And one really big advantage being a cardiothoracic surgery is that we are in the position of that we are able to get tissue specimen from patients. So we have been doing a lot of research in which we take a true cut biopsy from the apex of the heart, both in aortic stenosis patients, in mitral regurgitation patients, and in CABG patients, to compare the different remodelings of these different patient groups. And I cannot underscore enough that recruitment is vital to be able to survive as a supervisor in a full clinical position. You have to have interested, clever, and most of all, independent PhD students that actually are eager to do research and do it by themselves. So, and here I just want to thank my group. The group has been a really nice knowledge of mine. They are all very clever. They work hard day and night, and all of these now have a PhD or higher positions. So thank you for listening to my talk. Okay, thank you very much, Dr. Tinnissen, for your interesting presentation about this very important topic that is the biomedical research in cardiovascular illnesses. Muchas gracias a todos. Con esta presentación finalizamos esta mesa dedicada a la investigación biomédica, que creo que ha sido de un gran interés y que es un tópico de mucha importancia para todos nosotros. Muchas gracias a todos y hasta otra ocasión.